Durante la oración de Navidad, mi codiciosa nuera susurró: Dios debe haberse olvidado de tomar esta vieja bruja. Yo mantuve los ojos cerrados. Al día siguiente lo perdió todo. Pero permítanme empezar desde el principio. Me llamo Margaret Wilson y a mis 68 años he vivido lo suficiente para saber que las heridas más profundas suelen venir de los más cercanos. Mi marido, Richard, falleció hace 5 años, dejándome sola en la casa de 3 habitaciones que nos habíamos pasado la vida pagando. Cuando mi hijo, Thomas, se casó con Sandra hace 3 años, pensé que finalmente tendría la familia completa que siempre había soñado. Qué equivocada estaba. La mesa navideña brillaba bajo la luz del comedor, decorada con el mantel bordado que mi madre me había regalado en mi boda. Tomás tallaba el pavo mientras Sandra servía las guarniciones, su sonrisa perfecta, nunca flaqueando cuando me miraba. Pero yo había comenzado a notar cosas, la forma en que sus ojos se entrecerraban cuando yo hablaba, cómo cambiaba el tema cada vez que mencionaba mis planes futuros, las conversaciones susurradas que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Mamá, ¿podrías bendecir la mesa?, me pidió Thomas, como habíamos hecho durante tantos años. Era nuestra tradición familiar, una que Richard había iniciado cuando Thomas era solo un niño. Me puse de pie, cerré los ojos y comencé a recitar las palabras familiares, agradeciendo por la familia, la salud y las bendiciones del año. Fue entonces cuando la escuché. La voz de Sandra, apenas un murmullo que pensó que yo no podría oír por encima de mi propia oración. Dios debe haberse olvidado de tomar esta vieja bruja. Ya va siendo hora de que se largue de una vez. Mis palabras se detuvieron por un instante, pero continué la oración como si nada hubiera pasado. Cuando abrí los ojos, Sandra tenía esa misma sonrisa dulce, fingiendo que había estado escuchando respetuosamente. Thomas no había oído nada, ocupado como estaba organizando los platos, pero yo había escuchado cada palabra. Y en ese momento, algo cambió dentro de mí para siempre. Durante los últimos meses, había comenzado a sospechar que Sandra tenía planes para mí que no incluían mi bienestar. Las sugerencias cariñosas sobre residencias de ancianos, los comentarios sobre lo grande que era la casa para una sola persona, la forma en que miraba mis muebles como si ya los estuviera valorando. Pero esta noche, sus palabras habían confirmado lo que yo temía. No era bienvenida en la vida que había construido con tanto cuidado. La cena continuó como si nada hubiera pasado. Sandra contó historias sobre su trabajo en la inmobiliaria. Thomas habló sobre su ascenso en la empresa de construcción y yo asentí y sonreí en todos los momentos apropiados. Pero mi mente estaba trabajando, procesando, planificando, porque Sandra había cometido un error crucial. Había subestimado a una mujer que había sobrevivido a la pérdida de su esposo. Había criado a un hijo como madre soltera durante años y había aprendido a ser más fuerte de lo que aparentaba. Después de la cena, mientras Sandra lavaba los platos con movimientos eficientes, yo me retiré a mi habitación con la excusa de estar cansada, pero no me fui a dormir. En cambio, me senté en mi escritorio y saqué una carpeta que había estado guardando durante meses. Documentos, papeles legales, números de cuenta, testamentos, todo lo que Sandra creía que conocía sobre mi situación financiera estaba a punto de cambiar dramáticamente. Thomas entró a despedirse, besándome la frente como siempre hacía. Fue una noche hermosa, mamá. Sandra realmente se esforzó con la cena. Sí, respondí, manteniendo mi voz tranquila. Sandra ciertamente mostró su verdadero yo esta noche. Él no captó el doble sentido, y yo no esperaba que lo hiciera. Mi hijo tenía buen corazón, pero había heredado la tendencia de su padre a ver solo lo mejor en las personas, incluso cuando la evidencia sugería lo contrario.
Era una cualidad admirable que, desafortunadamente, lo hacía vulnerable a la manipulación. Después de que se fueron, me quedé despierta hasta muy tarde revisando documentos y haciendo llamadas telefónicas. Mi abogado, el señor García, había sido muy claro sobre mis opciones cuando había buscado su consejo hace unos meses. En ese momento, había esperado no tener que usar la información que me había dado, pero las palabras de Sandra habían sellado su destino. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no había sentido en años. Era 26 de diciembre y mientras la mayoría de las personas estaban recuperándose de las celebraciones navideñas, yo estaba a punto de poner en marcha un plan que había estado considerando durante semanas. Me vestí con cuidado, eligiendo mi mejor traje negro, el que había usado para ocasiones importantes durante mis años como secretaria ejecutiva. Hoy sería definitivamente una ocasión importante. Mi primera parada fue el banco. El gerente, señor Rodríguez, me recibió con la deferencia que merecía una cliente de 30 años. Señora Wilson, ¿en qué puedo ayudarla en este día tan especial? Necesito hacer algunos cambios importantes en mis cuentas, le dije colocando la carpeta sobre su escritorio. Y necesito que se hagan con efecto inmediato. Durante la siguiente hora ejecuté la primera fase de mi plan. Las cuentas conjuntas que había establecido con Thomas para emergencias fueron cerradas. Los depósitos automáticos que habían estado subsidiando el estilo de vida de Sandra fueron cancelados. Y lo más importante, los $500,000 que había estado guardando en una cuenta de ahorros especial fueron transferidos a una nueva cuenta que solo yo podía acceder. ¿Está segura de estos cambios, señora Wilson?, preguntó el señor Rodríguez, claramente preocupado. Algunos de estos movimientos pueden tener consecuencias significativas para su familia. Completamente segura, respondí. Y señor Rodríguez, si alguien pregunta sobre estos cambios, usted no puede proporcionar información sin mi autorización escrita. ¿Entendido? Mi siguiente parada fue la oficina del señor García. Mi abogado había estado esperando mi llamada desde la noche anterior y tenía todos los documentos preparados. El Nuevo Testamento que firmé esa mañana era muy diferente del anterior. Muy diferente. Margaret, me dijo mientras yo firmaba la última página, entiendo tu frustración, pero ¿estás segura de que quieres hacer cambios tan drásticos? Tu hijo es un buen hombre. Mi hijo es un buen hombre manipulado por una mujer calculadora, respondí. Y si no puede ver lo que está pasando bajo sus propias narices, entonces necesita aprender una lección sobre el valor de la familia. El Nuevo Testamento era claro. La casa, que valía aproximadamente $400,000, sería donada a una organización benéfica local para ancianos. Los ahorros restantes serían divididos entre 3 organizaciones caritativas que yo había apoyado durante años. Thomas recibiría $5,000 y mi colección de joyas de mi madre. Sandra no recibía nada, pero eso era solo el comienzo. Mi tercera parada fue la inmobiliaria donde Sandra trabajaba. Había hecho mi investigación durante las últimas semanas y sabía exactamente lo que necesitaba saber. Entré a la oficina elegante, con sus paredes de cristal y su decoración moderna, y pedí hablar con el gerente. Señora Wilson, me saludó el señor Martínez, el supervisor de Sandra. ¿En qué puedo ayudarla? Tengo algunas preocupaciones sobre el comportamiento profesional de una de sus empleadas, le dije, manteniendo mi voz calmada y profesional. Sandra Herrera. La expresión del señor Martínez cambió inmediatamente. ¿Qué tipo de preocupaciones? Le expliqué cómo Sandra había estado usando información confidencial sobre mi situación financiera, información que había obtenido a través de su relación familiar conmigo para hacer especulaciones sobre propiedades en mi vecindario, cómo había estado aconsejando a clientes potenciales que mi casa pronto estaría disponible, sin mi conocimiento o consentimiento.
y cómo había violado los códigos de ética de la empresa al mezclar sus relaciones personales con sus actividades comerciales. Tengo documentación de todo esto, le dije, entregándole una carpeta que había preparado cuidadosamente, copias de conversaciones que ella tuvo con vecinos, registros de llamadas telefónicas y testimonios de personas que pueden verificar su comportamiento. El señor Martínez revisó los documentos con creciente preocupación. La industria inmobiliaria era altamente regulada y las violaciones éticas podían resultar en multas severas, pérdida de licencias y demandas legales. Sandra había cometido errores que podrían costarle no solo su trabajo, sino su carrera entera. Señora Wilson, esto es muy serio. Vamos a iniciar una investigación inmediata. Agradezco su profesionalismo, respondí, y espero que tomen las medidas apropiadas. Cuando salí de la inmobiliaria, mi teléfono ya estaba sonando. Era Thomas. Mamá, ¿dónde estás? Sandra dice que alguien de su trabajo la llamó con preguntas extrañas sobre ti. ¿Qué está pasando? Estoy manejando algunos asuntos personales, le dije calmadamente. Nada de lo que debas preocuparte. Pero mamá, Sandra está muy alterada. Dice que hay malentendidos sobre cosas que ella supuestamente dijo o hizo. ¿Tú sabes algo sobre esto? Podía escuchar la voz de Sandra de fondo, claramente agitada. Ya se estaba dando cuenta de que algo había cambiado, pero aún no sabía la extensión completa de lo que se avecinaba. «¿Tomás?», le dije. «Necesito preguntarte algo importante. ¿Alguna vez has escuchado a Sandra hacer comentarios negativos sobre mí?» Hubo una pausa larga. «Mamá, a veces las personas dicen cosas cuando están estresadas. No significan nada malo». Esa respuesta me confirmó lo que había sospechado. Thomas había escuchado cosas, pero había elegido ignorarlas o excusarlas. Mi hijo, que siempre había sido leal hasta la falta, estaba aplicando esa misma lealtad ciega a una mujer que no la merecía. «Te amo, Thomas», le dije. «Recuerda eso en los próximos días». Colgué antes de que pudiera responder. Mi última parada del día fue la más importante, la oficina de bienes raíces de lujo donde había hecho una cita para evaluar mi casa. El tasador, una mujer profesional llamada señora Campos, había estado esperándome durante 1 hora. «Señora Wilson, gracias por su paciencia. He completado la evaluación de su propiedad. Los números que me dio confirmaron lo que ya sabía. Mi casa había aumentado significativamente en valor durante los últimos años. El mercado inmobiliario en mi vecindario estaba en auge y propiedades como la mía eran altamente codiciadas. Si decidiera vender, me dijo la señora Campos, podríamos tener ofertas serias en menos de 1 semana. Hay una lista de espera de compradores buscando exactamente este tipo de propiedad en esta área. ¿Y qué hay sobre una venta rápida?, pregunté. Con el precio correcto podríamos cerrar en 30 días o menos. Perfecto. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, recibí 3 llamadas telefónicas. La primera era de Tomás, preguntando si podía venir a hablar conmigo. La segunda era de Sandra, con una voz tensa que trataba de sonar casual, preguntando sobre mis planes de fin de año. La tercera era del señor García, confirmando que todos los documentos habían sido procesados y archivados oficialmente. No respondí ninguna de las llamadas. En cambio, me senté en la sala donde Richard y yo habíamos pasado tantas noches tranquilas, donde habíamos criado a Thomas, donde habíamos construido una vida juntos. Las fotos familiares me miraban desde las paredes, recordándome tiempos más felices. Pero también me recordaban por qué estaba haciendo esto. No por venganza, sino por dignidad. No por crueldad, sino por justicia. Sandra había cometido el error de subestimarme. Había asumido que yo era solo una vieja débil que podía ser manipulada y descartada cuando ya no fuera útil. Había calculado mal y ahora iba a descubrir exactamente lo costoso que podía ser ese error.
Mi teléfono sonó una vez más. Esta vez era un número que no reconocía. Señora Wilson, habla el señor Martínez de la inmobiliaria. Lamento llamarla tan tarde, pero necesito informarle que hemos completado nuestra investigación preliminar sobre la señora Herrera. Los hallazgos son preocupantes. ¿De qué manera? Vamos a tener que tomar medidas disciplinarias inmediatas. La señora Herrera será suspendida mañana por la mañana, pendiente de una investigación más completa. También estaremos reportando nuestros hallazgos a la Comisión de Licencias del Estado. Entiendo. Gracias por su diligencia. Después de colgar, me permití sonreír por primera vez en el día. Sandra estaba a punto de descubrir que sus acciones tenían consecuencias. Y esto era solo el comienzo. A las 7 de la mañana siguiente, mi puerta estaba temblando bajo los golpes insistentes. No era el toque educado de alguien que venía de visita. Era el martilleo desesperado de alguien en pánico. Me tomé mi tiempo para vestirme apropiadamente antes de abrir. Sandra estaba parada en mi porche, aún en bata de baño, con el cabello despeinado y los ojos rojos de haber llorado. ¿Qué le dijiste a mi jefe? Me gritó tan pronto como abrí la puerta. ¿Qué mentiras inventaste sobre mí? Buenos días, Sandra, respondí calmadamente, manteniéndome en el marco de la puerta sin invitarla a entrar. Veo que ya recibiste noticias de tu trabajo. Me suspendieron. Dicen que violé códigos de ética, que usé información confidencial de la familia. Su voz se quebró con histeria. Tomás dice que tú fuiste a su oficina ayer. Fui a reportar comportamiento poco profesional, le dije. Nada más que la verdad. Esto es por lo que pasó en Navidad, ¿verdad? Sandra se acercó más, su cara retorcida con rabia. ¿Estás enojada por algo estúpido que ni siquiera recuerdas bien? Oh, recuerdo perfectamente lo que dijiste, repliqué, mi voz manteniéndose firme. Cada palabra. Por un momento vi el miedo cruzar por sus ojos. Se dio cuenta de que había sido descubierta, que yo había escuchado su comentario venenoso durante la oración navideña, pero rápidamente ese miedo se transformó en una rabia más intensa. Eres una vieja amargada y manipuladora, gritó. Tomás ve quién eres realmente ahora, todas tus mentiras y tu dramatización. Sandra, le dije, mi voz bajando a un tono peligrosamente calmado. Sugiero que regreses a tu casa y reflexiones sobre las decisiones que te trajeron a este punto, porque esto apenas está comenzando. Cerré la puerta suavemente pero firmemente, dejándola gritando en mi porche. A través de la ventana, la vi caminar de regreso a su casa, hablando furiosamente por teléfono, probablemente llamando a Tomás, tratando de manipular la situación a su favor una vez más. No tuve que esperar mucho. 20 minutos después, Tomás estaba en mi puerta, pero esta vez él no estaba gritando. Se veía confundido, herido, como un niño que no entendía por qué su mundo se estaba desmoronando. «Mamá», me dijo cuando lo dejé entrar, «necesito entender qué está pasando. Sandra está destrozada. Dice que la atacaste en su trabajo por algún malentendido de Navidad». Lo guié a la sala y le serví café, como había hecho tantas veces cuando era niño y tenía problemas en la escuela o con amigos. Pero esta conversación sería diferente a todas las que habíamos tenido antes. «Tomás», comencé cuidadosamente, «¿qué recuerdas exactamente de la oración de Navidad?» Él frunció el ceño. «Tú bendijiste la mesa, como siempre. Fue hermoso», Sandra dijo, después lo conmovida que estaba. «Sí, ¿escuchaste todo lo que se dijo durante esa oración?» «Por supuesto. Bueno, estaba concentrado en cortar el pavo y...» «¿Por qué?» Le conté exactamente lo que Sandra había susurrado, cada palabra. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a incredulidad y luego a algo que se parecía al reconocimiento. «Eso no puede ser cierto», murmuró.
pero su voz carecía de convicción. Tomás, ¿alguna vez has notado cómo Sandra habla sobre mí cuando piensa que no estoy escuchando? Mi hijo guardó silencio durante largos minutos, mirando su taza de café. Finalmente habló. Hay cosas, comentarios que he tratado de ignorar. Pero mamá, ella está bajo mucho estrés. Su trabajo es competitivo y a veces dice cosas que no quiere decir. ¿Cómo qué tipo de cosas? Thomas se retorció incómodamente. Comentarios sobre la casa siendo demasiado grande para ti, sobre cómo sería mejor si estuvieras en un lugar donde pudieran cuidarte mejor, sobre cómo nosotros podríamos usar el espacio para empezar nuestra propia familia. Ahí estaba, la confirmación de lo que yo había sospechado durante meses. Sandra no había estado sugiriendo cuidado geriátrico por mi bienestar. Había estado planeando apoderarse de mi casa. ¿Y qué piensas tú sobre esas sugerencias?, le pregunté. Yo pensaba que tal vez tenía razón, que tal vez sería mejor para ti estar cerca de profesionales médicos y personas de tu edad. Su voz se hizo más pequeña. Mamá, lo siento, no me di cuenta de que te estaba lastimando. Tomás, le dije, alcanzando su mano, eres mi hijo y te amo, pero necesitas entender algo. No soy una carga que necesita ser manejada. Soy una mujer de 68 años con plenas facultades mentales, salud excelente y recursos suficientes para cuidar de mí misma. Él asintió, pero pude ver que aún estaba luchando con la realidad de quién era realmente su esposa. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó finalmente. Eso depende en gran parte de ti, le respondí, y de si puedes ver la diferencia entre alguien que te ama y alguien que está usando ese amor para sus propios fines. Después de que Thomas se fue, me senté en mi escritorio y abrí mi computadora portátil. Era hora de la siguiente fase. Había pasado años acumulando evidencia de los verdaderos planes de Sandra, y ahora era el momento de usar esa información. Los correos electrónicos que había guardado durante meses contaban una historia clara. Sandra había estado comunicándose con agentes inmobiliarios sobre el potencial de mi propiedad. Había estado investigando residencias de ancianos y sus costos. Había incluso contactado a un abogado especializado en tutela legal, preguntando sobre los procedimientos para declarar a alguien incompetente. Pero lo más damaging era una serie de mensajes de texto entre Sandra y su hermana mayor, María, que había descubierto accidentalmente cuando Sandra había dejado su teléfono desbloqueado en mi mesa durante una visita. Las capturas de pantalla que había tomado discretamente mostraban conversaciones donde Sandra discutía abiertamente sus planes para resolver el problema de la suegra y, finalmente, conseguir algo de valor de esta familia. Era evidencia de premeditación, prueba de que Sandra había estado manipulando la situación durante mucho más tiempo de lo que anyone había imaginado. Mi teléfono sonó. Era el señor García. Margaret, tengo noticias. Alguien ha estado haciendo consultas sobre tu competencia mental. ¿Quién? Un abogado llamado Fernández. Dice que representa a un miembro de la familia preocupado. No puedo confirmar quién, pero las preguntas que está haciendo sugieren que alguien está considerando iniciar proceedings de tutela. Mi sangre se enfrió. Sandra estaba moviendo más rápido de lo que había anticipado. Estaba tratando de que me declararan incompetente legalmente, lo que le daría a Thomas control sobre mis finanzas y decisiones médicas. Y si Thomas estaba bajo su influencia, efectivamente le daría a Sandra control sobre todo lo que yo había trabajado para construir. ¿Qué debemos hacer?, le pregunté al señor García. Tenemos varias opciones. Podemos adelantarnos con una evaluación médica independiente que confirme tu competencia. Podemos también acelerar algunos de los cambios que hemos estado discutiendo. Acelera todo, le dije. Quiero que todo esté en lugar para el fin de esta semana. ¿Estás segura, Margaret? Una vez que hagamos estos cambios, será muy difícil revertirlos.
completamente segura. Esa noche, mientras revisaba documentos y preparaba mi estrategia final, recibí una llamada inesperada. Era María, la hermana de Sandra. Señora Wilson, me dijo, su voz nerviosa. Espero que no le moleste que la llame. Conseguí su número de Thomas. ¿En qué puedo ayudarte, María? Es sobre Sandra. Creo que hay cosas que usted debería saber. Durante la siguiente hora, María me contó secretos familiares que confirmaron mis peores sospechas. Sandra había hecho esto antes. Su primer matrimonio había terminado cuando fue descubierta tratando de manipular las finanzas de los padres de su exesposo. Había sido despedida de 2 trabajos anteriores por comportamiento ético cuestionable y había estado presionando a Thomas para que pidiera un préstamo contra mi casa sin mi conocimiento. ¿Por qué me estás contando esto?, le pregunté a María. Porque usted siempre fue amable conmigo, respondió, y porque tengo miedo de lo que Sandra pueda hacer si consigue control sobre su dinero. Ella no es una buena persona, señora Wilson. Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, procesando todo lo que había aprendido. Sandra no era simplemente una nuera codiciosa. Era una depredadora sistemática que había identificado a mi familia como su próximo objetivo y había estado ejecutando su plan con precisión calculada durante años. Pero había cometido un error fatal. Había subestimado a su víctima. Mañana, Sandra descubriría exactamente lo costoso que podía ser ese error. El viernes por la mañana, exactamente una semana después de Navidad, ejecuté la fase final de mi plan. Había dormido profundamente por primera vez en meses, despertándome con la claridad que viene de saber que estás tomando las decisiones correctas, sin importar lo difíciles que sean. Mi primera llamada fue al señor García. ¿Están listos todos los documentos? Todo está preparado, Margaret. Los papeles de la venta de la casa fueron finalizados anoche. El comprador está listo para cerrar inmediatamente. Y el Nuevo Testamento ha sido registrado oficialmente. Perfecto. ¿Y la evaluación médica? El doctor Ramírez confirmará tu competencia mental completa esta tarde. También tenemos las declaraciones de tus vecinos y el testimonio del señor Rodríguez del banco sobre tu claridad mental en todas las transacciones recientes. A las 9 en punto sonó mi timbre. Era Thomas, pero esta vez venía acompañado de un hombre que no reconocí. Un tipo alto con un traje caro y un maletín de cuero. «Mamá», me dijo Thomas evitando mi mirada. «Este es el señor Fernández. Es un abogado. Necesitamos hablar contigo sobre algunas preocupaciones que tenemos». Los dejé entrar, pero no les ofrecí café. Era el momento de las cartas sobre la mesa. «Señora Wilson», comenzó el señor Fernández con una voz profesionalmente condescendiente. Su familia está preocupada por algunas decisiones recientes que pueden indicar confusión o influencia externa indebida. ¿Qué tipo de decisiones?, pregunté, manteniendo mi voz calmada. Los cambios bancarios abruptos, las acusaciones contra la señora Herrera, el comportamiento errático. Abrió su maletín y sacó varios documentos. Creemos que sería beneficioso para todos si aceptara una evaluación médica comprensiva y considerara transferir ciertas responsabilidades financieras a Thomas temporalmente. ¿Y si me rehúso? El señor Fernández intercambió una mirada con Thomas. Entonces nos veríamos obligados a iniciar procedimientos legales para proteger sus intereses. Entiendo. Me levanté y caminé hacia mi escritorio, donde tenía preparada mi propia carpeta. ¿Puedo mostrarles algo antes de que procedamos? Coloqué la primera serie de documentos en la mesa de café frente a ellos. Eran las capturas de pantalla de los mensajes de texto entre Sandra y María, ampliados e impresos claramente. Estos son mensajes donde Sandra discute sus planes para apoderarse de mi casa y declararme incompetente. Expliqué calmadamente. Noten las fechas. Algunos son de hace más de un año. La cara de Thomas se puso pálida mientras leía. El señor Fernández mantenía su expresión profesional.
pero pude ver que estaba calculando rápidamente las implicaciones legales. Puse la segunda serie de documentos sobre la mesa. Estos son correos electrónicos entre Sandra y varios agentes inmobiliarios discutiendo la venta de mi propiedad sin mi conocimiento o consentimiento. Mamá, yo no sabía nada de esto, murmuró Thomas. Lo sé, le dije suavemente, pero ahora lo sabes. Finalmente coloqué el último conjunto de papeles, y estos son registros bancarios que muestran que alguien intentó acceder a mis cuentas usando información personal que solo Sandra podría haber proporcionado. El señor Fernández cerró su maletín. Señora Wilson, estos documentos cambian significativamente la situación. Si estas alegaciones son verdaderas, interrumpí. Y hay más. En ese momento sonó mi timbre otra vez. Había cronometrado esto perfectamente. Abrí la puerta para recibir al señor García, acompañado de la señora Campos, la agente inmobiliaria. Thomas, le dije regresando a la sala, me gustaría que conocieras a mi abogado y a la persona que acaba de comprar esta casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Compraste la casa? Thomas finalmente logró articular. La vendí, le corrigí, ayer, por $450,000, considerablemente más de lo que Sandra había estimado en sus conversaciones con sus contactos inmobiliarios. Pero, ¿dónde vas a vivir? La señora Campos habló por primera vez. La señora Wilson ha comprado un hermoso condominio en el centro de la ciudad. Mudanza el próximo miércoles. Thomas se dejó caer en el sofá como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. No entiendo. ¿Por qué harías esto? ¿Por qué? Le dije sentándome frente a él. Tu esposa ha estado planeando hacer exactamente esto, pero para su propio beneficio. La diferencia es que yo decidí quién se beneficia de mis decisiones. El señor Fernández se aclaró la garganta. Señora Wilson, en luz de esta nueva información, mi cliente quisiera retirar cualquier procedimiento legal. No habrá procedimientos legales, le dije firmemente, porque no hay base para ellos, pero sugiero que su verdadero cliente, la señora Herrera, busque asesoría legal para los cargos criminales que pueden resultar de su comportamiento. Después de que el abogado se fue, Thomas y yo nos quedamos solos con el señor García y la señora Campos. Mi hijo se veía completamente derrotado. ¿Dónde está Sandra ahora?, le pregunté. En casa de su hermana. Dice que no puede enfrentar la humillación de lo que ha pasado. Thomas levantó la mirada hacia mí. Mamá, ¿puedes perdonarme? No sabía. No quería ver. Te perdono, le dije. Pero hay condiciones. Le expliqué el Nuevo Testamento. La casa vendida, el dinero destinado a caridad, las pequeñas herencias designadas. Thomas escuchó todo sin protestar. ¿Y si dejo a Sandra?, preguntó finalmente. Esa es una decisión que solo tú puedes tomar, le respondí. Pero te diré esto. Cualquier relación futura que tengas conmigo requerirá honestidad completa. No más secretos, no más manipulación. Y definitivamente no más permitir que alguien me falte el respeto en mi propia casa. Thomas asintió, lágrimas corriendo por su cara. Ella va a estar furiosa cuando se entere de todo esto. Probablemente, acordé, pero esa ya no es mi preocupación. Esa tarde, mientras Thomas se había ido a enfrentar a Sandra con la nueva realidad, yo estaba empacando mis pertenencias más preciadas. El señor García había permanecido para asegurar que todos los aspectos legales estuvieran completamente protegidos. Margaret, me dijo mientras yo envolvía las fotos familiares, ¿alguna vez dudaste de esta decisión? Nunca, respondí honestamente. Sandra me forzó a elegir entre ser una víctima o tomar control. La elección fue fácil. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Señora Wilson, habla la detective López del Departamento de Policía. Hemos recibido una denuncia sobre posible fraude financiero y estafa. ¿Tendría tiempo para hablar con nosotros mañana? Sonreí.
Aparentemente, alguien había decidido intensificar la situación legal. Por supuesto, detective, tengo considerable evidencia que podría ser útil para su investigación. Cuando colgué, el señor García me miró con una expresión de admiración mezclada con sorpresa. ¿Presentaste cargos criminales? No, le dije, pero aparentemente alguien más lo hizo. Probablemente María, la hermana de Sandra. Ella había mencionado que tenía miedo de lo que Sandra podría hacer a otras familias. Esa noche, mi última noche en la casa donde había vivido por 30 años, me senté en mi sala vacía, rodeada de cajas etiquetadas. Thomas había regresado unas horas antes, solo. ¿Se fue?, me había dicho simplemente. Sandra empacó sus cosas y se fue a Ciudad de México con su hermana. Dice que va a empezar fresh allá. ¿Y tú? Voy a quedarme y enfrentar las consecuencias, conseguir ayuda, tratar de entender cómo llegué a este punto. Ahora, mientras la casa se asentaba en silencio a mi alrededor, reflexionaba sobre los eventos de la semana pasada. En 7 días, había desmantelado completamente el plan de Sandra, protegido mis activos, asegurado mi independencia y enviado un mensaje claro sobre las consecuencias de subestimarme. Pero, más importante que todo eso, había recuperado mi dignidad. Mi teléfono sonó una última vez. Era María. Señora Wilson, quería agradecerle. La detective López me dijo que Sandra está siendo investigada en varios estados por estafas similares. Usted ayudó a prevenir que lastimara a más familias. Me alegra escuchar eso, le dije. También quería decirle, Thomas es un buen hombre. Sandra lo manipuló, pero creo que él realmente la ama a usted. Lo sé, respondí, y esa es la única razón por la que todavía tengo esperanza para nuestra relación. Después de colgar, apagué todas las luces y subí a mi habitación. Mañana comenzaría un nuevo capítulo de mi vida, pero esta noche me iría a dormir sabiendo que había luchado por mí misma y había ganado. Sandra había susurrado que Dios se había olvidado de llevárseme. Se había equivocado. Dios me había mantenido aquí exactamente para este momento, para esta lección, para esta demostración de que la edad no significa debilidad y que underestimate a una mujer mayor es siempre un error costoso. 3 meses después, estaba sentada en la terraza de mi nuevo condominio, viendo el amanecer sobre la ciudad con una taza de café que sabía mejor que cualquier café que hubiera tomado en años. La libertad, descubrí, tenía su propio sabor. La detective López había cerrado su investigación la semana anterior. Sandra había sido acusada de fraude en múltiples jurisdicciones. Aparentemente, mi familia no había sido su primera víctima, ni habríamos sido la última si yo no hubiera actuado cuando lo hice. María había proporcionado evidencia de al menos otras 3 familias que Sandra había estafado o intentado estafar en los últimos 5 años. Es un patrón clásico, me había explicado la detective. Se casa o se relaciona con hombres que tienen madres mayores con activos, identifica vulnerabilidades, explota relaciones familiares y gradualmente toma control de las finanzas. Su caso fue único porque usted luchó de vuelta tan efectivamente. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Thomas, como cada domingo por la mañana durante las últimas 12 semanas. Buenos días, mamá, ¿cómo estás? Muy bien, le dije, y era completamente verdad. ¿Tú cómo estás? Mejor. El terapeuta dice que estoy haciendo progreso en entender cómo permití que la manipulación llegara tan lejos. Su voz sonaba más fuerte que en semanas anteriores. Mamá, ¿podría visitarte esta tarde? Hay algo que me gustaría darte. Por supuesto. Cuando Thomas llegó esa tarde, traía consigo una caja pequeña envuelta cuidadosamente. Se veía diferente, más delgado, pero también más presente, como si hubiera despertado de un sueño largo y confuso. Encontré esto entre las cosas que Sandra dejó,
me dijo, entregándome la caja. Creo que te pertenece. Adentro estaba el collar de perlas de mi madre, el que había desaparecido meses antes de Navidad, el que yo había asumido que se había perdido para siempre. Lo había estado buscando, murmuré, tocando las perlas familiares. Sandra lo tenía escondido en su joyero, junto con otras cosas. Tomás se sentó pesadamente. Mamá, cada día descubro algo nuevo sobre lo que realmente estaba pasando. ¿Cómo pude ser tan ciego? Porque quisiste ver lo mejor en alguien, le dije gentilmente. Es una cualidad admirable, Tomás. Solo necesitas aplicarla con más sabiduría. Durante la siguiente hora, conversamos más honestamente de lo que habíamos hecho en años. Tomás me contó sobre su terapia, sobre cómo estaba aprendiendo a reconocer señales de manipulación, sobre su proceso de duelo por el matrimonio que pensó que tenía. El terapeuta me ayudó a entender algo. Me dijo, Sandra no me amaba, amaba lo que yo representaba, acceso a ti, a tu casa, a tu dinero. Yo era solo un medio para un fin. ¿Y cómo te sientes al respecto? Dolido, enojado, pero también aliviado. Se frotó la cara. Los últimos años con ella fueron agotadores. Siempre había algún drama, alguna crisis, alguna razón por la que necesitábamos más dinero o más espacio o menos responsabilidades familiares. Le serví más té. ¿Has sabido algo de ella? Su hermana María me escribió la semana pasada. Sandra está en problemas legales en Ciudad de México también. Aparentemente intentó el mismo esquema con una familia rica allá, pero fueron más listos que yo. No sentí satisfacción al escuchar esto, solo una confirmación de que había tomado las decisiones correctas. Tomás, le dije, quiero que sepas algo. El dinero de la venta de la casa, la mayor parte va a ir a caridad como planeé, pero he decidido crear un pequeño fondo para ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, no necesitas, no es para que seas irresponsable con él. Continué firmemente. Es para que puedas empezar de nuevo. Terapia, tal vez volver a estudiar si quieres, o comenzar tu propio negocio. Pero viene con condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Transparencia completa sobre cómo lo usas. Y si alguna vez permites que otra persona influencie tus decisiones sobre mí o sobre nuestra relación de la manera que Sandra lo hizo, lo perderás inmediatamente. Tomás asintió vigorosamente. ¿Entendido? Y mamá, gracias, no solo por el dinero, sino por luchar por nosotros, por no darte por vencida conmigo incluso cuando no merecía tu paciencia. Después de que se fue, me quedé en mi terraza mientras el sol se ponía sobre la ciudad. Mi teléfono sonó. Era el señor García. Margaret, tengo noticias interesantes. ¿Recuerdas que mencionaste que Sandra había estado en contacto con un abogado sobre procedimientos de tutela? Por supuesto. Resulta que ese abogado, el señor Fernández, está siendo investigado por la barra de abogados del Estado. Aparentemente, Sandra no era su única cliente en esquemas similares. Hay toda una red de personas trabajando estos tipos de estafas contra ancianos. Es perturbador, pero no sorprendente, respondí. Lo que sí es sorprendente es que tu caso se ha convertido en un modelo para educar a otros sobre cómo protegerse. La detective López me pidió tu permiso para usar tu historia en seminarios de prevención de fraude. La idea de que mi experiencia pudiera ayudar a otros me llenó de una satisfacción inesperada. Por supuesto, si puede prevenir que otras familias pasen por esto, cuenta con mi apoyo completo. Esa noche, mientras organizaba algunos papeles en mi nuevo estudio, encontré una carta que había llegado esa mañana. Era de una mujer llamada Elena Vargas en Guadalajara. Estimada señora Wilson, comenzaba, la detective López me dio su información porque estoy pasando por una situación similar con mi nuera. Después de escuchar su historia, encontré el valor para confrontar a mi familia sobre comportamiento que había estado ignorando.
Quería agradecerle por mostrarme que no tengo que ser una víctima. Era la primera de muchas cartas similares que recibiría en las semanas siguientes. Mujeres de toda América Latina escribiendo para agradecer, para pedir consejo, para compartir sus propias historias de manipulación familiar y recuperación. Sin darme cuenta, me había convertido en una especie de símbolo, prueba de que nunca es demasiado tarde para defenderse, sin importar quién sea el agresor. Un mes después, recibí una llamada inesperada. Era María, la hermana de Sandra. Señora Wilson, espero que esté bien. Llamo porque Sandra ha sido arrestada. ¿En México? No. Regresó a Estados Unidos. Aparentemente pensó que las cosas se habían calmado lo suficiente. María suspiró pesadamente. Intentó el mismo esquema con una familia en Phoenix, pero esta vez la familia conocía su historia. La habían investigado en línea y encontraron artículos sobre su caso. Era irónico. La publicidad de mi situación había protegido a otra familia de convertirse en víctimas de Sandra. ¿Cómo se siente al respecto?, le pregunté a María. Aliviada, admitió. Amo a mi hermana, pero necesita ayuda. Esperanza real, no solo consecuencias legales. Tal vez la cárcel la obligue a enfrentar lo que es realmente. Espero que tengas razón, le dije. 6 meses después del incidente navideño, Thomas me visitaba regularmente. Había comenzado su propio negocio de construcción y estaba saliendo con una mujer nueva, una maestra de escuela primaria llamada Carmen, que conocía toda nuestra historia y había insistido en conocerme antes de que su relación se volviera seria. Quería asegurarme de que entiende que la familia es importante para mí. Me había dicho Carmen durante nuestra primera cena juntos, y que respeto la sabiduría que viene con la experiencia. Era refrescante estar con alguien que veía mi edad como un activo en lugar de un obstáculo. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, me dijo Thomas durante una de nuestras cenas dominicales en mi nuevo comedor. Me siento más libre ahora que cuando estaba casado, como si hubiera estado viviendo la vida de otra persona. Porque lo estabas, le respondí. Sandra había construido una versión de ti que le servía a ella. Ahora estás descubriendo quién eres realmente. ¿Y quién soy realmente?, preguntó con una sonrisa. Un hombre bueno que cometió errores honestos y tuvo el valor de enfrentarlos. La investigación policial había revelado la verdadera extensión de las actividades de Sandra. Había estafado a un total de 7 familias en 4 estados, robando más de $200,000 en total. Mi caso había sido el único donde la víctima había luchado de vuelta tan completamente. Usted salvó a muchas familias futuras, me había dicho la detective López durante nuestra última reunión. Sandra va a estar en prisión por lo menos 5 años. Y su red de contactos también está siendo procesada. Pero para mí, la verdadera victoria no era la justicia legal. Era la tranquilidad de saber que había recuperado no solo mi dignidad, sino mi autonomía. Era despertar cada mañana en mi propio espacio, tomar mis propias decisiones y vivir sin miedo a la manipulación. Una noche, mientras revisaba algunas fotografías viejas, encontré una imagen de Sandra y Thomas en su boda. Se veían tan felices, tan llenos de esperanza. Me pregunté si Sandra había comenzado la relación con intenciones honestas o si todo había sido calculado desde el principio. Probablemente nunca lo sabría, y había llegado a la conclusión de que no importaba. Lo que importaba era el presente y el futuro que estaba construyendo en mis propios términos. Mi teléfono sonó. Era Carmen. Señora Wilson, Thomas está trabajando tarde otra vez y me preguntaba si le gustaría acompañarme a cenar. Hay un nuevo restaurante mexicano que he querido probar. Me encantaría, le dije. Mientras me preparaba para salir, me puse el collar de perlas de mi madre. En el espejo vi a una mujer que se veía exactamente como lo que era. Alguien que había luchado por sí misma y había ganado.
Sandra había susurrado que Dios se había olvidado de llevarme. Qué equivocada había estado. Dios me había mantenido aquí para este momento exacto, para esta lección, para esta demostración de que la fortaleza no tiene edad y que subestimar a una mujer mayor es siempre un error costoso. 2 años después, estaba sentada en el jardín de la nueva casa de Thomas y Carmen, viendo a mi nieto jugar en el columpio que Thomas había construido con sus propias manos. Pequeño Ricardo tenía 3 años y había heredado los ojos brillantes de su padre, pero parecía tener la determinación tranquila de su abuela. «Abuela Maggie», me gritó desde el columpio, usando el apodo que había inventado para mí, «mira qué tan alto puedo ir». «Ten cuidado, mi amor», le respondí, pero sonreí viendo su valentía. Era bueno ver a un niño crecer sin las sombras de manipulación que habían oscurecido los últimos años de mi familia. Carmen salió de la cocina con una bandeja de limonada. Había resultado ser exactamente lo que Thomas necesitaba. Una mujer que lo amaba por quien era realmente, no por lo que podía proporcionarle. Su matrimonio, ahora de 6 meses, era notablemente diferente al anterior. Había risas genuinas, conversaciones abiertas y respeto mutuo. «¿Cómo estuvo tu reunión esta mañana?», me preguntó Carmen, refiriéndose a mi trabajo voluntario con el Centro de Protección para Ancianos. «Productiva», le dije. Ayudamos a una señora de 74 años que estaba siendo estafada por su cuidador. Muy similar a mi situación, pero con diferentes actores. En los 2 años desde el incidente con Sandra, me había convertido en una defensora activa para víctimas de abuso financiero de ancianos. Trabajaba con la policía local, daba charlas en centros comunitarios y había ayudado a establecer un programa de apoyo para familias enfrentando manipulación similar. ¿Pudieron ayudarla?, preguntó Thomas, uniéndose a nosotros en la mesa del jardín. Sí, su hijo finalmente abrió los ojos cuando vio la evidencia bancaria. El cuidador fue arrestado ayer. Tomé un sorbo de limonada. Es sorprendente cuántas variaciones del mismo esquema existen. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Elena Vargas, la mujer de Guadalajara que me había escrito por primera vez hace 2 años. Ahora dirigía su propio grupo de apoyo en México. «Señora Wilson, quería informarle que nuestro grupo ayudó a su 20ª familia esta semana. Su ejemplo sigue inspirando a mujeres a defenderse por sí mismas». Le mostré el mensaje a Thomas y Carmen. Thomas sonrió, pero pude ver algo pensativo en su expresión. «¿En qué piensas?», le pregunté. «En cómo algo tan doloroso como lo que pasó con Sandra se convirtió en algo tan positivo para tantas personas. El dolor a menudo es el precio que pagamos por la sabiduría», le respondí. «Lo que importa es qué hacemos con esa sabiduría una vez que la tenemos». El pequeño Ricardo corrió hacia nosotros, jadeando por la excitación. «Papá, mamá, abuela Maggie, ¿vieron qué tan alto fui?». «Te vimos, campeón», le dijo Thomas, levantándolo en sus brazos. «Eres muy valiente». Mientras veía a mi hijo interactuar con su hijo, sentí una satisfacción profunda. Tomás había aprendido a ser el tipo de padre que podía enseñar valentía sin ingenuidad, amor sin dependencia. Carmen se excusó para preparar la cena y Tomás se sentó a mi lado mientras Ricardo jugaba en el sandbox. «Mamá», me dijo quietamente, «hay algo que he querido preguntarte durante mucho tiempo». «¿Qué es?». «¿Alguna vez lamentas lo duro que fuiste, la forma en que manejaste toda la situación con Sandra?». Consideré su pregunta cuidadosamente. «Lamento que fuera necesario», le dije finalmente. «Lamento que Sandra eligiera el camino que eligió. Lamento que tú tuvieras que enfrentar esa traición, pero no lamento haberme defendido. ¿Y si yo hubiera elegido quedarme con ella? Si hubiera escogido su lado, entonces habrías tenido que vivir con las consecuencias de esa elección», le respondí honestamente. «Pero confiaba en que eventualmente verías la verdad». Thomas asintió lentamente. «Creo que esa confianza fue lo que me salvó. Saber que todavía tenías fe en mí,
incluso cuando yo no la tenía en mí mismo. Esa noche, después de la cena familiar, regresé a mi condominio con un corazón lleno. Mi nuevo hogar se había convertido verdaderamente en eso, un hogar. Las paredes estaban cubiertas con fotos de Ricardo, certificados de mis trabajos voluntarios y cartas de agradecimiento de familias que había ayudado. En mi escritorio estaba mi proyecto más reciente, un libro sobre mi experiencia que un editor había expresado interés en publicar. Nunca es demasiado tarde para defenderse, sería el título tentativo. Mi teléfono sonó. Era una llamada inesperada de la detective López. Señora Wilson, espero no estar llamando muy tarde. Tengo noticias sobre Sandra. ¿Qué tipo de noticias? Sale en libertad condicional el próximo mes, pero hay algo más. Aparentemente ha estado escribiéndole cartas a Thomas desde la prisión. Sentí una punzada de alarma. ¿Él las ha recibido? No. Su abogado nos contactó porque quería asegurarse de que Thomas supiera que tenía opciones legales si no quería contacto. Gracias por informarme. Una cosa más. Sandra ha estado participando en programas de rehabilitación en prisión. Su consejero dice que muestra signos de cambio genuino, pero también sabemos que es muy hábil manipulando a las personas. Después de colgar, me quedé sentada en mi balcón, mirando las luces de la ciudad. La posibilidad del regreso de Sandra no me asustaba como habría hace 2 años. Había aprendido mi propio valor, había establecido límites fuertes y tenía un sistema de apoyo sólido, pero me preocupaba por Thomas. Había trabajado tan duro para reconstruirse. ¿Estaría tentado a creer que Sandra había cambiado? ¿Sería vulnerable a nueva manipulación? Decidí que era una conversación para mañana. Por ahora, era suficiente saber que estaba preparada para cualquier desafío que pudiera venir. A la mañana siguiente, Tomás me llamó temprano. Mamá, la detective López me contactó anoche sobre Sandra. Quería que supieras que no tengo ningún interés en reanudar contacto con ella. Me alegra escuchar eso, le dije. También quería decirte algo más. Carmen y yo hemos estado hablando y queremos preguntarte si considerarías mudarte más cerca de nosotros, no a nuestra casa, agregó rápidamente, sino a la misma área. Hay un hermoso complejo de condominios a solo 10 minutos de distancia. La propuesta me sorprendió. ¿Por qué? Porque Ricardo te adora, porque Carmen valora tus consejos. Y porque yo quiero asegurarme de que nunca más tengas que enfrentar algo sola. Sus palabras me conmovieron profundamente. Déjame pensarlo, le dije. Esa tarde, mientras trabajaba en mi jardín del balcón, reflexioné sobre la oferta de Thomas. Durante 2 años, había disfrutado mi independencia, mi autonomía, mi espacio personal, pero también había aprendido que la independencia no tenía que significar aislamiento. Al final, decidí visitar el complejo de condominios que Thomas había mencionado. Era hermoso. Edificios modernos rodeados de jardines, una piscina comunitaria, y lo más importante, una sensación de comunidad genuina entre los residentes. Creo que me gustaría hacer el cambio, le dije a Thomas esa noche durante la cena. Su sonrisa iluminó toda la habitación. ¿En serio? Pero, continué, quiero mis propias reglas y límites claros. Esta es mi decisión, hecha por mis propias razones. Por supuesto, acordó rápidamente. Mamá, solo queremos que seas parte de nuestras vidas de la manera que te haga feliz. 6 meses después, mientras empacaba las últimas cosas de mi condominio del centro, encontré una carta que había guardado pero nunca abierto. Era de Sandra, enviada desde la prisión hace 1 año. Con curiosidad la abrí. Señora Wilson, comenzaba, sé que no tengo derecho a escribirle y entiendo si nunca lee esto. Pero he estado en terapia durante los últimos 18 meses y mi consejero me animó a escribir cartas de responsabilidad a las personas que lastimé. La carta continuaba durante varias páginas, detallando lo que Sandra llamaba su despertar
a los patrones destructivos que había seguido durante toda su vida adulta. Admitía manipulación, expresaba remordimiento y afirmaba estar trabajando para cambiar. No espero perdón, terminaba la carta. Solo quería que supiera que reconozco completamente el daño que causé y que su fortaleza al defenderse probablemente me salvó de lastimar a más familias. Doblé la carta cuidadosamente y la puse en el fuego de la chimenea de mi nueva casa. No por rabia, sino por cierre. Sandra podía haber cambiado o no. Ese ya no era mi problema. Mi trabajo era continuar viviendo mi vida con propósito y dignidad. 3 años después de esa Navidad fatídica, estaba sentada en mi nuevo jardín, viendo a Ricardo, ahora de 6 años, enseñarle a su hermanita menor, Isabel, cómo plantar semillas de girasol. Abuela Maggie, me dijo Ricardo con seriedad, papá dice que tú eres la mujer más valiente que conoce. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté. Pienso que tienes razón cuando dices que nunca es demasiado tarde para ser valiente. Lo abracé sintiendo la continuidad de las generaciones, la transferencia de sabiduría de vieja a joven. Sandra había susurrado que Dios se había olvidado de llevarme, pero aquí estaba, años después, rodeada de amor genuino, contribuyendo a mi comunidad y enseñando a mis nietos que la fortaleza real viene de defenderse por los principios correctos. Había resultado que Dios no me había olvidado en absoluto. Me había mantenido aquí para exactamente este propósito, para demostrar que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida, sin importar quién trate de quitártela. Y esa, decidí, era la mejor venganza de todas. Una vida bien vivida en mis propios términos. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.